Jesús y los marginados. Vivimos en una sociedad donde muchas personas son excluidas, rechazadas y marginadas. Lamentablemente, esto no es algo nuevo. Desde tiempos antiguos, ha habido divisiones entre pueblos, clases sociales y grupos considerados impuros o indignos. Pero en medio de este panorama de prejuicio y desigualdad, surge la figura de Jesús, alguien que no solo hablaba de amor e inclusión, sino que lo demostraba con cada acción. A diferencia de los líderes religiosos y los estándares culturales de la época, Jesús veía valor en todos, especialmente en aquellos que eran ignorados o despreciados. Si alguna vez te has sentido excluido o tratado injustamente, debes saber que Jesús entiende tu dolor. Él eligió acercarse a los marginados, tocar a los intocables y ofrecer una nueva vida a aquellos que nadie quería cerca. La historia de Jesús es una invitación a ver el mundo con una mirada diferente, una mirada de amor, compasión y justicia. Hoy exploraremos cómo Jesús trataba a los rechazados por la sociedad, que nos enseña esto sobre prejuicio y cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida. Pero antes de comenzar, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a llegar a más personas con este poderoso mensaje. Ahora, vamos a sumergirnos en este increíble tema, el contexto social en la época de Jesús. Para comprender la revolución que Jesús trajo a tratar a los marginados, primero debemos analizar la sociedad en la que vivió. En los tiempos de Jesús, Palestina era una región llena de divisiones. Judíos y samaritanos se odiaban. Los extranjeros eran vistos como inferiores. Las mujeres tenían poca voz en la sociedad. Los enfermos eran excluidos de la comunidad y los religiosos hacían distinciones entre personas puras e impuras. Era un mundo lleno de barreras sociales y espirituales, donde pocos tenían acceso a privilegios y muchos eran simplemente olvidados. La religión judía, basada en la ley de Moisés, establecía varias normas sobre quién era considerado puro o impuro. Los enfermos, los pobres, los recaudadores de impuestos y los pecadores públicos eran vistos como espiritualmente inferiores. En lugar de recibir ayuda, a menudo eran ignorados o despreciados. Incluso los propios discípulos de Jesús, antes de ser transformados por sus enseñanzas, tenían esta mentalidad. En Juan 9, por ejemplo, al ver a un hombre ciego de nacimiento, los discípulos preguntaron: «Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?» Juan 9:2. Esta pregunta revela la mentalidad de la época. Si alguien sufría, se creía que era un castigo de Dios. Otra gran división social existía entre judíos y samaritanos. Los samaritanos eran descendientes de judíos que, a lo largo de la historia, se mezclaron con otros pueblos. Debido a esto, los judíos los consideraban impuros e indignos. Los conflictos entre estos grupos eran tan intensos que un judío religioso prefería hacer un gran desvío en su camino antes que pasar por un pueblo samaritano. Esto hace que sea aún más impactante el hecho de que Jesús contara la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37, y hablara directamente con una mujer samaritana junto al pozo, Juan 4. Los extranjeros también enfrentaban una fuerte discriminación. La creencia dominante entre los judíos era que ellos eran el pueblo elegido de Dios, mientras que todos los demás pueblos eran impuros e indignos de la alianza divina. Sin embargo, Jesús a menudo elogiaba la fe de los extranjeros, como el centurión romano, Mateo 8, 5-13, y la mujer cananea, Mateo 15, 21-28, desafiando la mentalidad exclusivista de los líderes religiosos de su tiempo. Además, existía la marginación de las mujeres. En la cultura judía, las mujeres tenían poca voz y poca influencia. Muchas leyes religiosas reforzaban esa desigualdad, y algunas tradiciones consideraban que un hombre piadoso ni siquiera debía hablar con una mujer en público. Sin embargo, Jesús constantemente desafiaba esta lógica, tratando a las mujeres con respeto, enseñándoles directamente y permitiéndoles participar activamente en su ministerio. Los pobres también eran marginados. En una sociedad que veía la riqueza como una señal de bendición divina y la pobreza como un posible castigo de Dios, los más necesitados eran frecuentemente olvidados. Pero Jesús cambió esa lógica. Declaró: «Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios», Lucas 6:20. No solo ayudó a los pobres, sino que también denunció a los ricos que explotaban a los más débiles. Por último,
Los pecadores públicos eran evitados por los religiosos. Los recaudadores de impuestos, las prostitutas y otros considerados grandes pecadores eran rechazados. Pero Jesús no solo los aceptaba, cenaba con ellos y les ofrecía un nuevo camino. Esto escandalizaba a los fariseos, pero revelaba el verdadero corazón de Dios. Un corazón que busca restaurar, no condenar. Frente a todas estas divisiones sociales, Jesús aparece como una figura revolucionaria. No le importaban las etiquetas, no evitaba a los rechazados y no reforzaba las barreras que separaban a las personas. Por el contrario, derribaba esas barreras y mostraba que, para Dios, todos tienen valor, dignidad y derecho a su gracia. En los próximos puntos, veremos ejemplos concretos de cómo Jesús trató a los marginados y que podemos aprender de ello. Pero una cosa ya queda clara desde el principio: el prejuicio no tiene lugar en el reino de Dios. Jesús vino para incluir, amar y transformar a los que la sociedad rechaza. Si este mensaje está tocando el corazón y crees que más personas deberían escucharlo, dale me gusta a este video y comenta aquí abajo. Jesús ama a todos. Esto nos ayuda mucho a compartir este poderoso mensaje. Ahora, avancemos al siguiente punto y descubramos cómo Jesús enseñó sobre el prejuicio a través de la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano, un desafío a los prejuicios. Uno de los relatos más poderosos de Jesús sobre la inclusión y el amor al prójimo es la parábola del buen samaritano. Esta historia no solo desafía la mentalidad de la época, sino que también nos confronta hasta el día de hoy. A través de esta parábola, Jesús destruye las barreras de prejuicio y nos enseña que la verdadera compasión no tiene fronteras. El relato se encuentra en Lucas 10, 25-37. Todo comienza cuando un maestro de la ley se acerca a Jesús con una pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús responde con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? El hombre responde correctamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, haz esto y vivirás. Sin embargo, el maestro de la ley, queriendo justificarse, pregunta, ¿y quién es mi prójimo? En otras palabras, estaba buscando una forma de limitar su responsabilidad. Para los judíos de la época, el concepto de prójimo solía aplicarse solo a otros judíos. Ellos no consideraban a los samaritanos ni a los extranjeros como parte de esa categoría. Fue entonces cuando Jesús contó la parábola que cambiaría la perspectiva de todos. Jesús narra la historia de un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Lo golpearon, le robaron todo y lo dejaron medio muerto acostado del camino. Entonces, pasaron 3 personas por el lugar. Primero pasó un sacerdote, alguien que servía en el templo y que debía ser un modelo de piedad. Pero al ver al hombre herido, pasó de largo. Luego, pasó un levita, otro líder religioso. También vio al hombre tirado en el suelo, pero, al igual que el sacerdote, siguió su camino sin ayudar. Finalmente, apareció un samaritano. En la mentalidad judía, un samaritano era la última persona de quien se esperaría ayuda. Judíos y samaritanos eran enemigos históricos, y un judío probablemente habría despreciado la ayuda de un samaritano. Pero Jesús cambia la narrativa. Este samaritano se detiene, siente compasión, venda las heridas del hombre, lo lleva a una posada y paga para que sea cuidado. Al terminar la historia, Jesús pregunta al maestro de la ley, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El maestro de la ley responde, el que tuvo misericordia de él. Jesús entonces le dice, ve y haz tú lo mismo. Esta parábola es revolucionaria porque cambia completamente la definición de prójimo. Jesús enseña que el amor y la compasión no están limitados por raza, religión o estatus social. En un mundo lleno de barreras y prejuicios, Jesús desafía a sus oyentes a ver más allá de las diferencias y a tratar a todos con la misma misericordia que Dios nos ha mostrado. El impacto de la parábola en nuestros días. Hoy en día, esta parábola sigue siendo increíblemente relevante. Vivimos en un mundo donde aún existen divisiones raciales, sociales y religiosas. Muchas personas todavía sufren discriminación y prejuicios simplemente por su origen, su color de piel o su cultura. En algunos lugares,
Los inmigrantes son vistos como amenazas en lugar de personas con dignidad. En otros casos, las personas en situación de pobreza o sin hogar son ignoradas, tal como lo hicieron el sacerdote y el levita en la historia. Jesús nos llama a ser como el buen samaritano. Nos desafía a mirar más allá de las etiquetas y ver el valor de cada persona. No importa su origen, su estatus social o su religión. Todos somos criaturas de Dios, y nuestro deber es mostrar amor y misericordia, sin excepciones. Es fácil identificarnos con el samaritano cuando escuchamos esta historia. Pero, si somos honestos, muchas veces actuamos más como el sacerdote o el levita. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo ante alguien que necesita ayuda? ¿Cuántas veces hemos dejado que nuestros propios prejuicios dicten a quien ayudamos y a quien ignoramos? Jesús nos invita a romper esas barreras. Nos llama a practicar el amor radical, a ver a cada ser humano como nuestro prójimo y a demostrar la misma compasión que Él mostró en su ministerio. Si esta enseñanza te está tocando el corazón, dale me gusta a este video y comenta: quiero amar como Jesús. Esto nos ayuda a compartir este mensaje con más personas. Ahora, avancemos al siguiente punto y veamos otro poderoso ejemplo de cómo Jesús desafió los prejuicios de su época. Jesús y la mujer samaritana, rompiendo barreras de género y etnia. En la cultura del tiempo de Jesús, los judíos evitaban cualquier contacto con los samaritanos. Eran considerados una raza impura, resultado de la mezcla entre judíos y otros pueblos durante el exilio asirio. Por esta razón, los judíos practicantes hacían todo lo posible para no tener ninguna relación con ellos, ni siquiera cruzar por sus tierras. Además de esta división étnica, existía otra barrera aún más fuerte: la de género. En la sociedad judía, los hombres rara vez hablaban con mujeres en público, especialmente si no eran de su familia. Sin embargo, Jesús desafió ambas barreras en una sola conversación: su encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Sicar, narrado en Juan 4, 1:42. Jesús estaba viajando de Judea a Galilea y, en lugar de evitar Samaria como haría cualquier judío religioso, decidió pasar por allí. A mediodía, cansado del viaje, se detuvo junto a un pozo en la ciudad de Sicar. Mientras descansaba, llegó una mujer samaritana a sacar agua, algo inusual, ya que las mujeres normalmente iban al pozo temprano a la mañana o al atardecer para evitar el calor del día. Esto sugiere que ella era rechazada por su propia comunidad, lo que más tarde se confirma en la conversación con Jesús. Lo que ocurre a continuación es un escándalo para los estándares de la época. Jesús le pide agua a la mujer. Ella, sorprendida, responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Su asombro es completamente comprensible. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí, y un rabino nunca iniciaría conversación con una mujer desconocida. Pero Jesús no ve fronteras de raza o género. Él solo ve un alma que necesita salvación. Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer, intrigada, le pregunta cómo puede darle agua si ni siquiera tiene con qué sacarla del pozo. Entonces Jesús explica: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En ese momento, la conversación pasa de lo físico a lo espiritual. Jesús le está ofreciendo algo mucho más grande que agua: vida eterna. Pero la historia no termina aquí. Jesús, mostrando su conocimiento divino, le dice que llame a su esposo. La mujer, avergonzada, responde que no tiene esposo. Jesús revela que sabe toda su historia. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto explica por qué ella iba sola al pozo a mediodía. Era una marginada dentro de su propia comunidad. En lugar de humillarla o condenarla, Jesús le ofrece esperanza. Hablan sobre la verdadera adoración y, finalmente, la mujer comprende quién está delante de ella. Sé que el Mesías ha de venir, dice ella. Jesús responde con una declaración asombrosa: yo soy el que habla contigo. En ese momento, los discípulos regresan y se sorprenden al ver a Jesús hablando con una mujer samaritana. Pero la mujer, llena de alegría, corre a su pueblo y anuncia lo que ha sucedido. Gracias a su testimonio, muchos samaritanos creyeron en Jesús.
Este episodio tiene un impacto profundo y nos deja varias lecciones. Jesús no discrimina por raza o género. A diferencia de la sociedad de su tiempo, Jesús no evitó a la mujer por ser samaritana ni la menospreció por ser mujer. Dios valora a todos por igual, sin importar su origen o posición social. Dios busca a los marginados. La mujer samaritana no era aceptada ni por su propio pueblo debido a su pasado. Sin embargo, Jesús no solo habló con ella, sino que le ofreció salvación. Esto nos recuerda que Dios no se enfoca en nuestro pasado, sino en nuestra transformación. El Evangelio es para todos. Jesús reveló su identidad mesiánica a una persona que, según los estándares judíos, era la menos digna de recibirla. Sin embargo, fue ella quien llevó el mensaje a su pueblo, y muchos creyeron. Dios usa a quien Él quiere, sin importar su historia. La verdadera adoración no depende de un lugar, sino del corazón. Los judíos y samaritanos debatían sobre dónde debían adorar a Dios. Jesús dejó claro que lo importante no es el lugar, sino adorar en espíritu y en verdad. Este encuentro nos desafía a romper nuestros propios prejuicios. Muchas veces, rechazamos a personas por su apariencia, su origen o su pasado. Pero Jesús nos muestra que nadie está fuera del alcance de su gracia. No importa cuál haya sido tu historia o cuántos errores hayas cometido, Jesús quiere encontrarse contigo, así como lo hizo con la mujer samaritana. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, dale me gusta a este video y comenta: Jesús me ama tal como soy. Esto nos ayuda a compartir este mensaje con más personas. Jesús y la sanación del leproso, tocando al intocable. En la sociedad judía del siglo I, pocas enfermedades causaban tanto rechazo y aislamiento como la lepra. Según la ley de Moisés, los leprosos eran considerados impuros y debían vivir alejados de la comunidad. Cualquiera que los tocara quedaba también ritualmente impuro. Debían cubrirse la boca y gritar: impuro, impuro, si alguien se acercaba, para evitar cualquier tipo de contacto. Eran marginados, rechazados por la sociedad y privados de cualquier tipo de vida normal. Sin embargo, Jesús, en su infinita compasión, hizo algo que nadie más haría. Tocó a un leproso y lo sanó. Esta historia, narrada en Marcos 1, 40-45, nos enseña una poderosa lección sobre el amor de Dios y cómo Jesús desafía los prejuicios humanos. Un hombre enfermo de lepra se acerca a Jesús con valentía. En lugar de mantener la distancia, como se esperaba que hiciera, se arrodilla y clama: si quieres, puedes limpiarme. Es una declaración de fe increíble. Este hombre no duda del poder de Jesús para sanarlo, solo le pide que tenga misericordia de él. En ese momento, el texto dice que Jesús, lleno de compasión, extendió su mano y lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó completamente sano. Este acto desafía todas las normas sociales y religiosas de la época. Nadie tocaba a un leproso, porque hacerlo significaba quedar impuro según la ley. Pero Jesús no se preocupó por las reglas humanas. Su prioridad era el amor y la restauración. Tocó a este hombre no porque fuera necesario para sanarlo, pues Jesús podía haberlo sanado solo con su palabra, sino para demostrarle que no era un desechado, que no estaba solo, que aún era digno de ser tocado. Para alguien que probablemente no había sentido el calor de una mano humana en años, ese toque significó más que la sanación física, fue una restauración de su dignidad. Después de sanarlo, Jesús le ordenó que se presentara ante los sacerdotes y ofreciera el sacrificio requerido por la ley como testimonio de su sanidad. Pero el hombre, lleno de gozo, no pudo contener su emoción y comenzó a proclamar por todas partes lo que Jesús había hecho por él. Como resultado, la fama de Jesús creció aún más, al punto de que ya no podía entrar libremente en las ciudades porque la gente lo buscaba en todas partes. Esta historia nos muestra que Jesús no evita a los marginados, los busca. Mientras la sociedad empujaba a los leprosos al olvido, Jesús los veía, los tocaba y los restauraba. No tenía miedo de ensuciarse con el sufrimiento humano porque vino precisamente a sanar a los enfermos y salvar a los perdidos. También nos enseña que el poder de Dios no tiene límites. La lepra, que era considerada una enfermedad incurable en aquellos tiempos, desapareció instantáneamente con solo una palabra de Jesús. No hay nada en nuestra vida, por difícil que parezca, que Él no pueda transformar. Hoy en día,
Aunque la lepra ya no es una enfermedad que cause el mismo nivel de rechazo, muchas personas siguen siendo tratadas como intocables. Hay quienes son excluidos por su pasado, su condición social, su apariencia o sus errores. Pero Jesús nos muestra que nadie es demasiado impuro para Él. Si Él no tuvo miedo de tocar a un leproso, tampoco nos rechaza a nosotros, sin importar lo que hayamos hecho o cómo nos vean los demás. Este milagro nos desafía a preguntarnos, ¿a quién estamos evitando? ¿A quién hemos etiquetado como indigno de nuestro amor y compasión? Jesús nos llama a seguir su ejemplo y a extender la mano a aquellos que el mundo desprecia. Porque para Dios, no hay nadie demasiado lejos, demasiado sucio, demasiado roto como para ser restaurado. Si esta historia te ha impactado, no olvides dejar me gusta y comentar Jesús toca mi vida. Esto nos ayuda a compartir el mensaje con más personas. Ahora, continuemos y veamos otro poderoso encuentro de Jesús con los marginados. Jesús y la mujer adúltera, misericordia en lugar de condena. En una sociedad dominada por la rigidez de la ley de Moisés y la hipocresía religiosa, las mujeres eran particularmente vulnerables a la humillación pública y el juicio implacable. Una de las historias más impactantes de los Evangelios es el encuentro de Jesús con una mujer sorprendida en adulterio, narrado en Juan 8, 1-11. Esta escena no solo revela la compasión y la justicia de Jesús, sino que también expone el doble estándar de los líderes religiosos y la forma en que la sociedad suele condenar a los marginados mientras oculta en la autopreservación. Todo comienza cuando los escribas y fariseos traen a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio y la presentan ante Jesús en el templo. La colocan en el centro, a la vista de todos, y le dicen a Jesús, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices?» No era una simple pregunta sobre la aplicación de la ley, era una trampa cuidadosamente planeada. Si Jesús decía que la mujer debía ser apedreada, lo acusarían de ser cruel y de ir contra su mensaje de amor y perdón. Si decía que no debía ser castigada, lo acusarían de ir en contra de la ley de Moisés. Pero Jesús, en lugar de responder inmediatamente, hace algo inesperado. Se inclina y comienza a escribir en la tierra con su dedo. Nadie sabe exactamente qué escribió, pero el silencio de ese momento debió ser ensordecedor. Los acusadores, impacientes, insisten en obtener una respuesta. Entonces Jesús se pone de pie y dice, «El que de vosotros esté sin pecado sea primero en arrojar la piedra contra ella». Esa sola frase desarma por completo a los acusadores. Uno por uno, comenzando por los más ancianos, dejan caer las piedras y se van, hasta que solo quedan Jesús y la mujer. No hay nadie más allí para condenarla. Entonces Jesús le pregunta, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella responde, «Ninguno, Señor». Y Jesús le dice, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Esta historia es una lección poderosa sobre la misericordia y la hipocresía humana. Jesús no justifica el pecado de la mujer, pero tampoco permite que sea usada como un instrumento para una agenda religiosa llena de odio. En lugar de condenarla, le ofrece una nueva oportunidad. No le dice simplemente estás perdonada, sino que le da una dirección clara para su vida. Vete y no peques más. Aquí aprendemos que el amor de Dios es más grande que nuestro pecado. Muchos marginados viven bajo el peso de su pasado, creyendo que no hay esperanza para ellos. Pero Jesús demuestra que no importa lo que hayamos hecho, siempre hay gracia y perdón si nos volvemos a Él. También vemos cómo Jesús desenmascara la hipocresía. Los fariseos querían castigar a la mujer, pero no trajeron al hombre con quien había cometido adulterio. Su verdadero interés no era la justicia, sino poner a prueba a Jesús. Esto nos recuerda que muchas veces juzgamos a los demás sin examinar nuestro propio corazón. Esta historia nos desafía a preguntarnos, ¿cómo tratamos a las personas que han caído en errores? ¿Somos rápidos para condenar o mostramos el mismo amor y misericordia que Jesús? ¿Nos preocupamos más por señalar el pecado de los demás que por reconocer nuestras propias fallas? Jesús nos llama a ser portadores de su gracia, a restaurar en lugar de destruir, a levantar en lugar de humillar. Si Él, el único sin pecado, eligió no condenar a esta mujer, ¿quiénes somos nosotros para levantar piedras contra otros? Si esta historia te ha tocado, deja tu me gusta y comenta. Jesús me da una nueva oportunidad.
Eso nos ayuda a compartir este mensaje con más personas. Ahora, sigamos adelante y exploremos otro momento en el que Jesús desafió el prejuicio y mostró su amor por los marginados. Jesús y el centurión romano superando barreras de raza y cultura. En la sociedad judía de la época de Jesús, los romanos eran considerados opresores, enemigos de la nación judía. Los judíos los veían con desdén, ya que los romanos gobernaban sobre ellos con mano dura y les imponían impuestos y leyes extranjeras. La relación entre ambos grupos era, por tanto, extremadamente tensa. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo 8, 5-13, Jesús demuestra que su amor y misericordia no tienen fronteras, ni raciales ni culturales, al sanar al siervo de un centurión romano. Este acto revela que el amor de Dios es inclusivo, y que la fe genuina es lo que realmente importa, más allá de la raza, la nacionalidad o el estatus social. Un centurión romano, un oficial del ejército, se acerca a Jesús pidiendo ayuda. Su siervo, un joven que le era muy querido, está gravemente enfermo y sufriendo terriblemente. El centurión, al ver la situación desesperante, decide pedir la ayuda de Jesús, quien en ese momento se encontraba en la ciudad de Capernaum. Este hombre, aunque parte del ejército romano que oprimía a los judíos, no solo muestra una humildad impresionante al dirigirse a Jesús, sino también una gran fe en su poder. El centurión explica a Jesús que no necesita que se desplace a su casa para sanar a su siervo, ya que entiende la autoridad y el poder de la palabra de Jesús. Le dice: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di solamente una palabra, y mi siervo sanará». El centurión compara la autoridad de Jesús con la suya propia como comandante, y entiende que, así como él tiene poder sobre sus soldados, Jesús tiene poder sobre la enfermedad y la muerte. Al escuchar esto, Jesús se sorprende de la fe del centurión y dice a los que lo rodean: «De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe». La fe del centurión, un extranjero y un representante de los opresores romanos, es tan grande que Jesús la destaca como un ejemplo para los israelitas. Este acto de fe contrasta fuertemente con la incredulidad y el rechazo de muchos de los propios compatriotas de Jesús. El centurión, un gentil, había entendido mejor la autoridad divina que muchos de los líderes religiosos judíos. Jesús entonces sana al siervo del centurión desde donde se encontraba, sin necesidad de ir a su casa. Esta curación demuestra la ilimitada capacidad de Jesús para sanar y restaurar, independientemente de las barreras culturales o sociales. La fe de este hombre romano, un extranjero para el pueblo judío, es un testimonio de que el reino de Dios no se limita a una nación o pueblo, sino que está abierto a todos los que creen, sin importar su origen. Este encuentro tiene múltiples lecciones importantes. En primer lugar, nos muestra que el amor y el poder de Jesús son universales. Él no discrimina por raza, cultura o nacionalidad. A pesar de la animosidad entre judíos y romanos, Jesús no ve al centurión como un enemigo, sino como un hombre con una fe genuina que busca ayuda. Esto desafía las ideas preconcebidas sobre los otros y nos llama a reflexionar sobre cómo tratamos a aquellos que son diferentes a nosotros, ya sea por su raza, nacionalidad o creencias. En segundo lugar, la historia subraya la importancia de la fe. Jesús elogia la fe del centurión, y no su linaje o estatus. La fe del centurión no estaba basada en una relación religiosa tradicional o en las costumbres judías, sino en una profunda creencia en el poder de Jesús para sanar. Esto es un recordatorio de que Dios valora la fe sincera y humilde, más que las apariencias externas o el cumplimiento de reglas religiosas. Finalmente, el acto de sanar a un extranjero también revela algo importante sobre la misión de Jesús. Él vino para redimir a todos, no solo a los judíos, sino a toda la humanidad. El reino de Dios no tiene fronteras, y la salvación está disponible para todos los que crean, sin importar su cultura o raza. Este acto de Jesús también puede ser visto como un anticipo de la misión que los discípulos llevarían a cabo después de la resurrección: llevar el Evangelio a todas las naciones, sin distinción de pueblos o culturas. Al igual que el centurión romano, muchas veces somos llamados a poner nuestra fe en Jesús más allá de nuestras propias limitaciones o prejuicios. Nos reta a cuestionar cómo tratamos a aquellos que son diferentes a nosotros. Estamos dispuestos a ver el valor en los demás, incluso si no comparten nuestra cultura, nacionalidad o ideología. Somos capaces de reconocer la fe genuina cuando la vemos,
sin importar de dónde venga. Si esta enseñanza te ha impactado, no olvides darle me gusta y compartir este video. Comenta: mi fe es más fuerte que mis prejuicios, para que podamos seguir compartiendo este mensaje de amor y esperanza. Ahora, pasemos al siguiente punto, donde veremos cómo Jesús se relaciona con los marginados en una de las parábolas más conocidas. Jesús y la mujer samaritana, rompiendo las barreras de género y etnia. La historia de Jesús y la mujer samaritana, narrada en el Evangelio de Juan 4:1-42, es una de las interacciones más poderosas y reveladoras de los Evangelios. No solo muestra la profunda compasión y el amor de Jesús por los marginados, sino que también desafía las normas culturales, sociales y religiosas de la época. En este encuentro, Jesús no solo rompe barreras de género, sino que también desafía el prejuicio racial y religioso, estableciendo un nuevo camino de reconciliación y amor inclusivo. La mujer samaritana se encuentra con Jesús en un pozo de agua en la ciudad de Sicar, una región habitada por los samaritanos, considerados herejes por los judíos debido a sus creencias y prácticas religiosas mezcladas. La hostilidad entre judíos y samaritanos era bien conocida. Además, en la cultura judía de la época, los hombres y las mujeres no hablaban públicamente entre sí, especialmente en situaciones donde no había testigos. Sin embargo, Jesús no solo se dirige a una mujer, sino que lo hace en un lugar público, una acción que va en contra de las normas establecidas de la sociedad. Al comenzar la conversación, Jesús le pide a la mujer que le dé agua. Ella se sorprende de que un judío le hable, ya que los judíos evitaban tener cualquier tipo de trato con los samaritanos. Jesús responde diciendo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Esta es una referencia simbólica a la salvación y al Espíritu Santo, pero la mujer no entiende completamente lo que Jesús está diciendo. Ella está pensando en términos físicos, pero Jesús la invita a pensar en algo mucho más profundo y trascendental: la fuente de agua viva que Él ofrece, que satisface las necesidades más profundas del alma humana. Lo que sigue es una conversación reveladora que no solo aborda la necesidad de la mujer de agua física, sino también la sed espiritual que ella llevaba en su vida. Jesús le dice que traiga a su marido, y ella le responde que no tiene marido. Jesús, al saber de su vida, revela que ha tenido 5 maridos, y el hombre con quien vive actualmente no es su esposo. Al decirle esto, Jesús no la condena, sino que revela un conocimiento profundo de su vida, lo cual provoca que la mujer se dé cuenta de que está hablando con alguien especial, quizás incluso el Mesías. Este encuentro revela mucho sobre cómo Jesús trataba a las personas que eran marginadas por la sociedad. La mujer samaritana no solo era marginada por su etnia, ser samaritana, sino también por su género como mujer y su reputación personal, haber tenido varios matrimonios. Jesús, sin embargo, no la rechaza ni la juzga. Al contrario, le ofrece la salvación y la paz que ella necesita. El hecho de que Jesús se dirigiera a ella no solo desafiaba las normas sociales y religiosas de su tiempo, sino que también le daba a ella el valor y la dignidad que la sociedad le había negado. En respuesta a la revelación de Jesús, la mujer se sorprende y, finalmente, entiende que ha encontrado al Mesías. Su vida cambia en ese momento, y ella, llena de alegría y gratitud, corre a la ciudad a contarle a todos lo que había sucedido. Ella, que antes era una mujer rechazada por su comunidad, ahora se convierte en una proclamadora del mensaje de Jesús, compartiendo con todos la noticia de la salvación que había encontrado. Este acto de Jesús es un claro ejemplo de cómo rompió barreras sociales, raciales y de género. La mujer samaritana, una persona que en muchos aspectos era vista como impura o indignada por la sociedad judía, es la primera persona a la que Jesús le revela su identidad como el Mesías en los Evangelios. En lugar de rechazarla, Jesús la recibe con amor y la hace parte de su misión, enviándola a compartir la noticia del Evangelio con otros. Esta historia también es una invitación para nosotros a examinar cómo tratamos a aquellos que consideramos diferentes. ¿Estamos dispuestos a romper nuestras propias barreras y prejuicios para compartir el amor de Cristo con aquellos que están fuera de nuestras comunidades, nuestros círculos o nuestras normas sociales? Jesús nos llama a mirar más allá de las diferencias superficiales y a ver en cada persona la dignidad y el valor que Dios les ha dado. La mujer samaritana,
al igual que muchos otros que Jesús encontró en su camino, nos muestra que el amor de Dios no tiene límites y que todos son bienvenidos a la mesa del Señor. Además, esta historia también nos enseña sobre el poder transformador del encuentro con Jesús. La mujer samaritana pasa de ser una persona marginada y rechazada a una proclamadora valiente del mensaje de salvación. Su vida fue transformada, no por la condena, sino por el amor y la gracia que Jesús le ofreció. Así como ella, todos somos llamados a ser transformados por el amor de Dios y a compartir esa transformación con el mundo. Si esta enseñanza te ha tocado, dale me gusta y comparte este mensaje con tus amigos. Comenta: Jesús rompe todas las barreras para que podamos seguir difundiendo este mensaje de amor inclusivo. Ahora, sigamos con otro momento en el que Jesús desafió las expectativas sociales y mostró cómo debemos tratar a todos sin prejuicios. Jesús y la curación del ciego de nacimiento, desafiando las creencias prejuiciosas sobre el pecado y la enfermedad. En el Evangelio de Juan 9, 1-12, encontramos una historia profundamente significativa sobre cómo Jesús desafió las concepciones erróneas de la sociedad sobre la enfermedad, el pecado y la ceguera. Este relato es más que solo una curación milagrosa. Es una poderosa lección sobre la forma en que la cultura judía, y por extensión la sociedad humana, solía vincular la enfermedad y la discapacidad con el pecado. Jesús, al sanar a un ciego de nacimiento, no solo demuestra su poder divino, sino que también da una lección profunda sobre la compasión, el prejuicio y el verdadero propósito de la vida humana. Todo comienza cuando Jesús y sus discípulos pasan cerca de un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos, influenciados por las creencias de la época, le preguntan a Jesús: «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?» Esta pregunta refleja la mentalidad de la época, que veía las enfermedades y las discapacidades como castigos por el pecado, ya sea personal o de los padres. La creencia común era que las tragedias físicas y las enfermedades eran consecuencias directas de un pecado, y por lo tanto, los marginados o discapacitados eran a menudo vistos como personas alejadas de la bendición de Dios. Sin embargo, la respuesta de Jesús desafía esta visión estrecha y prejuiciosa. Él les responde: «Ni este pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él». Con esto, Jesús elimina la idea de que el sufrimiento de este hombre es el resultado de un pecado individual y afirma que su condición es una oportunidad para que se manifieste el poder y la gloria de Dios. Este acto de sanación, como todos los milagros de Jesús, no solo tiene el propósito de restaurar la salud física, sino también de enseñar algo profundo sobre la naturaleza de Dios y el propósito de la vida humana. Jesús, al decir que las obras de Dios se manifestarían en el ciego, se prepara para realizar un milagro asombroso. Luego, hace algo que podría haber sido considerado ritual o incluso extraño. Escupe en el suelo, hace barro con su saliva y se lo pone en los ojos del ciego, pidiéndole que se lave en el estanque de Siloé. Al hacerlo, el ciego recobró la vista, un acto que deja asombrados a todos los que lo presenciaron. Este milagro tiene múltiples implicaciones. En primer lugar, Jesús señala que la enfermedad y las discapacidades no son el resultado de un pecado individual, sino que, en lugar de ser motivo de juicio, pueden ser una oportunidad para que Dios actúe y se revele. Jesús también demuestra que el sufrimiento humano no es una marca de alejamiento de Dios, sino una oportunidad para experimentar su compasión y su poder redentor. El acto de curar al ciego también tiene un mensaje poderoso sobre el prejuicio y las ideas preconcebidas. En la sociedad judía de la época, las personas con discapacidades, como los ciegos, eran a menudo excluidas y vistas como impuras. Sin embargo, Jesús no solo se acerca a este hombre, sino que lo sana de una manera que desafía las expectativas de todos. Jesús no ve al ciego como un castigo divino ni lo rechaza debido a su condición. Al contrario, lo ve como alguien digno de ser tocado y restaurado por la gracia de Dios. Este acto desafía las nociones sociales sobre quien merece la sanación y la compasión de Dios. En este sentido, la curación del ciego también es una metáfora de la restauración espiritual que Jesús ofrece a todos los seres humanos. La ceguera física del hombre es un reflejo de la ceguera espiritual que todos padecemos sin la luz de Cristo. Jesús no solo restaura su visión física, sino que también ofrece la oportunidad de ver la verdad espiritual, que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. En el capítulo 9 de Juan, el ciego no solo recibe la vista,
sino que también llega a creer en Jesús como el Hijo de Dios, reconociendo así que su curación física es solo un reflejo de una restauración mucho más profunda y eterna. Este milagro también nos desafía a examinar nuestra actitud hacia los que son considerados diferentes o marginados en nuestra sociedad. Vemos a las personas que sufren o tienen discapacidades como objetos de compasión y amor, o los juzgamos y los excluimos. Jesús nos enseña que debemos mirar más allá de las apariencias y las creencias culturales sobre el sufrimiento y la enfermedad. La sanación de Jesús no está limitada a lo físico, sino que es una invitación a la transformación de la vida interior de cada individuo. La gracia de Dios no discrimina y está disponible para todos, sin importar su estatus, su situación o su pasado. Jesús también nos invita a reconocer que nuestras propias ceguezas espirituales pueden ser sanadas por Él. Al igual que el ciego, todos necesitamos ser tocados por la mano sanadora de Jesús para que podamos ver con claridad la verdad de Dios y vivir de acuerdo con su propósito para nosotros. Este milagro no solo tiene una aplicación física para el hombre ciego, sino que ofrece una lección espiritual para cada uno de nosotros. Solo cuando vemos a través de los ojos de Jesús podemos realmente entender y experimentar el amor y la verdad de Dios. Si esta reflexión sobre la sanación y el amor inclusivo de Jesús te ha tocado, te invito a darle me gusta a este video y a compartirlo con tus amigos. Deja un comentario diciendo que mi ceguera espiritual sea sanada para que más personas puedan escuchar y ser transformadas por este mensaje. Ahora, pasemos al siguiente punto, donde veremos otra enseñanza importante sobre cómo Jesús trataba a los marginados y desafiaba las normas sociales. Jesús y la mujer adúltera, perdón y restauración sin condena. Una de las historias más conmovedoras y reveladoras acerca de cómo Jesús trataba a las personas marginadas y despreciadas por la sociedad es la de la mujer sorprendida en adulterio, relatada en el Evangelio de Juan 8, 1-11. En esta historia, Jesús demuestra no solo su profunda misericordia y compasión, sino también su desafío a las estructuras sociales que condenaban a las personas por sus pecados, especialmente a las mujeres. En un contexto donde el pecado era motivo de exclusión y condena, Jesús ofrece un mensaje radical de perdón y restauración que desarma las actitudes prejuiciosas y señala la verdadera naturaleza de la justicia divina. La historia comienza cuando una mujer, que había sido sorprendida en adulterio, es traída ante Jesús por los fariseos y los maestros de la ley. Según la ley de Moisés, una persona sorprendida en adulterio debía ser apedreada, pero los líderes religiosos no están interesados en seguir la ley de manera justa, sino en atrapar a Jesús en un dilema. Ellos le preguntan: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Esta pregunta no busca una solución justa para la mujer, sino una trampa para condenar a Jesús, ya que si él contradice la ley de Moisés, sería acusado de ser un falso maestro, y si confirma la pena de muerte, estaría perdiendo el favor popular. Jesús, sin embargo, responde de manera sorprendente. En lugar de ceder a las expectativas de los fariseos, el se agacha y comienza a escribir en el suelo con el dedo. Nadie sabe con certeza qué escribió, pero lo que sí sabemos es que su silencio momentáneo deja a sus acusadores en suspenso. Ante su insistencia, Jesús finalmente se pone de pie y responde: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con esta respuesta, Jesús no solo desafía la mentalidad de juicio de la época, sino que también señala que todos son culpables de pecado, y por lo tanto, nadie está en posición de condenar a otro. Uno a uno, los acusadores, al darse cuenta de que ninguno de ellos está libre de pecado, se alejan y abandonan la escena, dejando a la mujer sola ante Jesús. Ahora, Jesús se levanta y le pregunta: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde: Ninguno, Señor. Y Jesús le dice: Tampoco yo te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Este encuentro revela una serie de enseñanzas profundas sobre cómo Jesús trataba a las personas que eran vistas como marginadas, pecadoras o indignas de la misericordia de Dios. En primer lugar, Jesús no valida ni aprueba el pecado de la mujer, pero tampoco la condena. En lugar de imponer la justicia que los líderes religiosos esperaban, Jesús ofrece un perdón radical y transformador. Él no la rechaza ni la excluye. Al contrario, la restaura y la invita a comenzar de nuevo, mostrándole un camino de vida sin pecado.
En segundo lugar, la respuesta de Jesús nos enseña que la verdadera justicia no consiste en castigar severamente a quienes fallan, sino en ofrecerles una oportunidad para la restauración. La mujer no recibe lo que la ley demandaba, la pena de muerte, sino la oportunidad de cambiar su vida y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús no minimiza su pecado ni lo justifica, pero le muestra un camino hacia el arrepentimiento y la transformación. Además, este acto desafía la forma en que muchas veces tratamos a los demás cuando cometemos el error de juzgarles basándonos en su comportamiento o en su pasado. Los fariseos y maestros de la ley estaban más interesados en castigar a la mujer que en entender su situación o brindarle una oportunidad para la redención. En contraste, Jesús ve a la mujer con ojos de misericordia. Él no la ve solo como una pecadora, sino como alguien digna de compasión, restauración y perdón. Esta actitud nos reta a examinar nuestras propias actitudes hacia los demás. ¿Estamos tan centrados en el pecado de otros que olvidamos ofrecerles la misma gracia y perdón que nosotros hemos recibido de parte de Dios? Este encuentro también revela algo fundamental sobre el amor de Dios. Su amor no es condicional. La mujer, a pesar de su pecado, no es rechazada ni condenada por Jesús. De hecho, la salvación de Cristo es para aquellos que reconocen su necesidad de perdón, sin importar lo graves que sean sus fallos. Jesús extiende su gracia sin prejuicios, sin importar el pecado o el estatus social de la persona. En este sentido, la historia de la mujer adúltera es un claro recordatorio de que, aunque todos somos pecadores y merecemos la condena, en Cristo encontramos perdón, restauración y un nuevo comienzo. Este acto también es un llamado a aquellos que se sienten excluidos o avergonzados por sus errores. Jesús nos muestra que no importa cuán caídos estemos, Él está dispuesto a levantarnos. La mujer que fue condenada por la sociedad encuentra en Jesús no solo perdón, sino también un camino de restauración. Esto es un mensaje de esperanza para todos nosotros. Sin importar el peso de nuestro pasado o las etiquetas que la sociedad nos haya impuesto, en Cristo siempre hay oportunidad para un nuevo comienzo. Al igual que Jesús hizo con esta mujer, todos estamos llamados a extender el perdón a aquellos que nos rodean. En lugar de juzgar o condenar, debemos ser instrumentos de gracia, ofreciendo el perdón que Cristo nos dio a nosotros. La mujer adúltera pasó de ser vista como una pecadora condenada a ser restaurada por la misericordia divina, y eso es lo que Jesús ofrece a todos los que se acercan a Él con un corazón arrepentido. Si esta historia te ha tocado, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para que más personas puedan conocer el mensaje transformador de Jesús. Comenta el perdón de Jesús me restaura para que podamos seguir difundiendo este mensaje de amor y esperanza. Ahora, pasemos al siguiente punto, donde veremos cómo Jesús siguió extendiendo su amor y compasión hacia los marginados, sin importar su pasado ni su condición. Jesús y la mujer samaritana, rompiendo barreras culturales y étnicas con el amor de Dios. Uno de los relatos más significativos sobre cómo Jesús rompió con las barreras sociales y culturales de su tiempo es la historia de la mujer samaritana, que se encuentra en el Evangelio de Juan 4, 1:42. Este encuentro tiene un profundo impacto, no solo por el diálogo entre Jesús y la mujer, sino también por el contexto en el que se desarrolla. Durante la época de Jesús, los judíos y los samaritanos eran rivales históricos y religiosos. Había una enemistad profunda entre ambas comunidades, que se había consolidado a lo largo de los siglos debido a diferencias en prácticas religiosas y conflictos históricos. Los judíos evitaban tener cualquier tipo de relación con los samaritanos, considerándolos impuros. Sin embargo, Jesús desafió estos prejuicios al hablar con una mujer samaritana, mostrándole compasión y revelando un mensaje de salvación que no tenía barreras étnicas ni culturales. La historia comienza cuando Jesús, viajando de Judea a Galilea, decide pasar por Samaria. Aunque muchos judíos evitaban este territorio, Jesús elige ir directamente a un pozo en la ciudad de Sicar, donde se encuentra con una mujer samaritana que ha venido a sacar agua. Lo primero que llama la atención es el hecho de que Jesús, un hombre judío, se dirige a una mujer samaritana. En ese tiempo, las mujeres no tenían el mismo estatus que los hombres y no era común que un hombre hablara en público con una mujer, mucho menos con una samaritana, cuya relación con los judíos era tensa, por decirlo menos. La conversación comienza cuando Jesús le pide agua a la mujer. Esto sorprende a la mujer, quien responde:
¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Esta pregunta refleja la incomodidad y la sorpresa de la mujer ante el hecho de que un judío tuviera una conversación amistosa con ella, una samaritana. Jesús responde, no solo a su petición de agua, sino también a las profundas necesidades espirituales de ella. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido, y él te habría dado agua viva. A través de este intercambio, Jesús no solo le habla sobre agua física, sino sobre el agua viva que solo Él puede ofrecer. Jesús se refiere al Espíritu Santo, que es capaz de saciar la sed espiritual del ser humano, un anhelo que nada en el mundo puede satisfacer. La mujer, inicialmente confundida, comienza a percibir que Jesús está hablando de algo mucho más profundo que el agua corriente que ella había ido a sacar al pozo. La conversación continúa, y Jesús le revela a la mujer detalles de su vida que solo un profeta podría conocer. Él le dice que ha tenido 5 maridos y que el hombre con quien vive en ese momento no es su marido. Este acto de Jesús no es una condena, sino una revelación de su conocimiento divino, que le muestra a la mujer que Él es quien dice ser, el Mesías. La mujer, al escuchar esta revelación, comienza a reconocer la grandeza de Jesús y se convierte en una de las primeras personas en recibir el mensaje de salvación directamente del Salvador. Lo más impactante de esta historia no es solo el hecho de que Jesús trató a una mujer samaritana con dignidad y respeto, sino también el hecho de que reveló abiertamente que era el Mesías, algo que en muchas ocasiones Jesús evitaba decir tan directamente a los judíos. A través de esta conversación, Jesús les muestra a sus discípulos y a todos los que lo escuchan que el mensaje de salvación no está limitado a un grupo étnico o religioso en particular. Jesús vino a ofrecer el perdón y la salvación a todas las personas, sin importar su trasfondo cultural, su género o su estatus social. Después de este encuentro, la mujer samaritana, profundamente conmovida por lo que había experimentado, corre a la ciudad y les cuenta a los demás sobre Jesús, invitándolos a venir y conocer al hombre que le dijo todo lo que había hecho. Como resultado, muchos samaritanos de esa ciudad creen en Jesús, no solo por el testimonio de la mujer, sino también porque ellos mismos escuchan y experimentan su mensaje. Jesús se queda con ellos por 2 días, y muchos más llegan a la fe en Él. Este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana nos ofrece una enseñanza profunda sobre cómo debemos tratar a aquellos que son diferentes a nosotros, especialmente en cuanto a cuestiones de raza, cultura y género. Jesús nos muestra que el amor de Dios no tiene fronteras y que su mensaje de salvación es para todas las personas, sin importar su origen. Al hablar con la mujer samaritana, Jesús rompió con los prejuicios y las normas sociales de su tiempo, mostrando que cada persona es digna de ser amada, respetada y escuchada por Dios. De manera práctica, este pasaje nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia los demás. ¿Estamos dispuestos a superar nuestras diferencias y prejuicios para extender el amor de Cristo? ¿Estamos dispuestos a compartir el mensaje de salvación con aquellos que la sociedad considera excluidos o inferiores? La historia de la mujer samaritana nos recuerda que, al igual que Jesús, estamos llamados a ver a cada persona con los ojos del amor y la compasión de Dios, sin importar su trasfondo o su estatus social. Finalmente, este encuentro con la mujer samaritana nos invita a reflexionar sobre la importancia de la evangelización. A través de su testimonio, esta mujer se convierte en una de las primeras misioneras en llevar el mensaje de Jesús a su comunidad. Jesús rompe barreras y establece un modelo de inclusión y amor que todos los cristianos debemos seguir. El Evangelio es para todos, y nuestra misión como seguidores de Cristo es compartirlo con todos, sin discriminación. Si te ha tocado esta reflexión, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal para más contenido y dejar tu comentario sobre cómo podemos romper barreras y compartir el amor de Cristo con todos. Ahora, sigamos adelante con el siguiente punto, donde veremos más ejemplos de cómo Jesús trató a los marginados y desafiaba las normas sociales de su tiempo. Jesús y el centurión romano, la fe y el amor que traspasan fronteras nacionales y étnicas. Otro ejemplo claro de cómo Jesús trataba a las personas que eran vistas como ajenas, excluidas o indignas por la sociedad judía es la historia del centurión romano, registrada en los Evangelios de Mateo 8, 5-13 y Lucas 7, 1-10. Este encuentro es un claro testimonio de que el amor y la misericordia de Jesús no tienen fronteras,
y que su poder de sanación y gracia es accesible para todos, independientemente de su origen o nacionalidad. A través de este episodio, Jesús nos enseña que la verdadera fe no está vinculada a las nacionalidades ni a las divisiones étnicas, sino a la humildad y la confianza en el poder de Dios. La historia comienza cuando un centurión romano se acerca a Jesús en Capernaum y le pide ayuda. El centurión, un oficial del ejército romano, tenía un sirviente que estaba gravemente enfermo y a punto de morir. En lugar de pedir directamente que Jesús fuera a su casa, el centurión dice: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una palabra y mi siervo sanará». Esta actitud de humildad y fe profunda es asombrosa por varias razones. En primer lugar, el centurión era un hombre de alto rango en el ejército romano, que representaba una autoridad ocupante en Israel, un pueblo que había estado bajo dominio romano durante generaciones. Como tal, no solo era un extranjero, sino que representaba la opresión de su nación sobre los judíos. Sin embargo, él no se ve a sí mismo como digno de recibir la visita personal de Jesús, lo que muestra una actitud de humildad que es rara en los líderes de la época. En lugar de exigir un trato especial, el centurión reconoce la autoridad de Jesús de manera profunda y sincera. Él entiende que Jesús no necesita estar físicamente presente para realizar un milagro. Al decir «di una palabra y mi siervo sanará», el centurión muestra una fe increíble en la autoridad y poder de Jesús. Este acto de fe no solo desafía las normas de la época, sino que también destaca el profundo respeto que el centurión tiene por el poder divino de Jesús, mucho más allá de cualquier barrera étnica o cultural. Al escuchar estas palabras, Jesús se asombra y se vuelve hacia aquellos que lo acompañaban. Él declara: «En verdad os digo que ni en Israel he hallado tanta fe». Esta declaración es significativa, porque Jesús estaba señalando que la fe genuina no depende del origen o la nacionalidad, sino del reconocimiento de la autoridad de Dios. De hecho, Jesús resalta que aquellos que se consideran los de la casa de Israel, el pueblo elegido por Dios, no siempre muestran la misma fe que este extranjero, un romano. Este momento es un llamado claro a desafiarnos a ver más allá de las categorías sociales, nacionales y religiosas que a menudo nos dividen y a valorar la fe genuina y humilde por encima de cualquier otra consideración. En este caso, Jesús no solo sana al siervo del centurión, sino que también revela un principio fundamental del reino de Dios. El amor y la gracia de Dios no son exclusivos de un pueblo o grupo en particular, sino que están disponibles para todos aquellos que muestran fe en Él, sin importar su raza, etnia o nacionalidad. Este milagro pone de manifiesto que la inclusión en el reino de Dios está abierta a todas las personas que creen en Jesucristo, sin distinción de su pasado o su cultura. Jesús, al sanar al siervo del centurión, está demostrando que la fe en Dios puede encontrarse en los lugares más inesperados, incluso en aquellos que tradicionalmente eran vistos como enemigos del pueblo de Israel. Este encuentro también tiene una lección profunda sobre cómo debemos tratar a las personas que son diferentes a nosotros, especialmente en un mundo que a menudo se ve marcado por prejuicios, tensiones raciales y barreras nacionales. Jesús no hace distinción entre los judíos y los romanos, y de igual manera, no debemos hacer distinción entre las personas según su nacionalidad, estatus social o etnia. En lugar de ver a los demás a través de las lentes de nuestras propias divisiones culturales o raciales, estamos llamados a verlos como hijos e hijas de Dios, dignos de respeto y amor. Jesús no solo acepta a los extranjeros, sino que también elogia la fe de un hombre que no era parte de la comunidad judía. Este acto de inclusión nos reta a repensar cómo abordamos nuestras relaciones con aquellos que no comparten nuestra fe, nuestra cultura o nuestro origen. Al igual que Jesús, debemos estar dispuestos a reconocer la fe genuina, sin importar en qué forma o a través de quien se exprese, y a ofrecer amor, compasión y ayuda a todos, incluso a aquellos que podrían considerarse ajenos a nuestra comunidad o círculo social. Además, este episodio subraya la importancia de la humildad en la fe. El centurión no estaba buscando un milagro por sus propios méritos o en busca de reconocimiento. Él entendió que Jesús tenía el poder de sanar y que no necesitaba ser tratado de una manera especial. Esta humildad es un recordatorio de que la fe verdadera no busca gloria personal, sino que se centra en el reconocimiento de la autoridad y el poder de Dios. Jesús, al alabar la fe del centurión, nos invita a ser humildes en nuestra relación con Él y a reconocer que, sin importar nuestras circunstancias, todos dependemos de su gracia y poder para nuestras vidas.
La sanación del siervo del centurión es también una invitación para nosotros a reflexionar sobre cómo vemos a las personas que, por alguna razón, consideramos extrañas o ajenas. En lugar de cerrarnos ante ellos, Jesús nos muestra que debemos abrir nuestros corazones y ser receptivos a lo que Dios puede hacer a través de esas personas. El amor y la misericordia de Dios no conocen fronteras, y nosotros debemos estar dispuestos a extender ese amor a todos, sin importar su origen o su historia. Si esta reflexión te ha tocado, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para seguir compartiendo el mensaje de Jesús. Déjanos tu comentario sobre cómo podemos superar las barreras culturales y raciales en nuestras propias vidas y cómo podemos vivir el amor inclusivo que Jesús nos enseñó. Ahora, continuemos con el siguiente punto, donde veremos cómo Jesús también rompió barreras al interactuar con otros marginados en su tiempo. Jesús y la mujer adúltera, misericordia y la igualdad de todos ante Dios. Uno de los momentos más poderosos en los que Jesús desafía las normas sociales y muestra su amor inclusivo es la historia de la mujer acusada de adulterio, que se encuentra en el Evangelio de Juan 8, 1-11. Este episodio no solo revela la misericordia infinita de Jesús, sino que también resalta cómo trataba a las personas marginalizadas, especialmente a aquellas que eran juzgadas y rechazadas por la sociedad. En este caso, una mujer que había sido sorprendida en un acto de adulterio y que, según la ley mosaica, debía ser apedreada hasta morir. A través de este acto, Jesús no solo muestra su compasión hacia la mujer, sino que también desafía el juicio social, el rechazo y el trato desigual que ella experimentaba, haciendo una declaración clara sobre el valor de la misericordia sobre la condena. La historia comienza cuando los fariseos y los maestros de la ley, queriendo poner a Jesús a prueba, traen a una mujer sorprendida en adulterio ante él. Le recuerdan a Jesús que, según la ley de Moisés, ella debe ser apedreada. La intención de los líderes religiosos era atrapar a Jesús en un dilema. Si Jesús decía que debía ser apedreada, podría perder su reputación de misericordioso y amoroso, pero si decía que debía ser perdonada, iría en contra de la ley. Los fariseos querían desacreditarlo, ponerlo en una posición difícil y hacer que sus enseñanzas fueran vistas como contradictorias. Jesús, sin embargo, responde de una manera que sorprendió a todos. En lugar de apresurarse a condenar a la mujer o a ceder ante el juicio popular, él se agacha y empieza a escribir en el suelo con el dedo. Este gesto parece ser una forma de dar espacio, de mostrar calma y reflexión antes de dar una respuesta. Mientras tanto, los acusadores siguen insistiendo en que la mujer debe ser castigada, pero Jesús, sin mirar directamente a los acusadores ni a la mujer, les dice: «El que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella». Con esta frase, Jesús hace una poderosa declaración sobre el juicio. Él no ignora la ley, pero señala la hipocresía de aquellos que estaban dispuestos a condenar a la mujer mientras no reconocían sus propios errores. Nadie en la multitud era perfecto, y Jesús quería mostrarles que el juicio sobre los demás debe ser equilibrado con la autorreflexión y el arrepentimiento. Al escuchar estas palabras, los acusadores, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, se retiran uno a uno, reconociendo su propio pecado. Finalmente, Jesús se queda solo con la mujer. Él le pregunta: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te condenó?» Ella responde que ninguno lo ha hecho, y Jesús, con una profunda compasión, le dice: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Este acto de perdón no solo salva a la mujer de una muerte segura, sino que también le da una nueva oportunidad. Jesús no la condena, sino que la invita a cambiar su vida y seguir un camino diferente, marcado por la gracia y la misericordia. Este pasaje es increíblemente significativo por varias razones. Primero, muestra cómo Jesús apartó del sistema judicial rígido y de la cultura de condena de su tiempo. La mujer, que estaba completamente a merced de la ley, se encuentra con un Salvador que la ve con los ojos de la compasión y el perdón. Jesús no niega que el adulterio es pecado, pero reconoce que todos los seres humanos están en necesidad de gracia. Al ofrecerle perdón, Jesús da a entender que la misericordia de Dios está disponible para todos, incluso para aquellos que la sociedad rechaza y condena. Nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios.
Y Jesús revela que el reino de Dios es para los quebrantados, los marginados y los que han fallado, no solo para los justos o los que siguen la ley de manera perfecta. Además, este encuentro también pone de manifiesto un importante principio cristiano. No debemos ser rápidos en juzgar a los demás, especialmente cuando nosotros mismos somos imperfectos. Jesús, al decir que esté sin pecado, que arroje la primera piedra, señala que la condena no debe ser una acción automática o basada en prejuicios. Todos somos pecadores, y la verdadera justicia no está en el castigo o en la condena, sino en la restauración y el perdón. De hecho, el perdón de Jesús no es solo una liberación para la mujer, sino una lección para todos los presentes. El juicio que los humanos a menudo imponen a otros es falible, pero el perdón de Dios es perfecto y completo. Otro aspecto clave de esta historia es cómo Jesús trata a la mujer con dignidad y respeto. En una cultura donde las mujeres a menudo eran vistas como propiedades y cuyas voces y derechos eran minimizados, Jesús le da a la mujer la oportunidad de hablar, de ser escuchada y, sobre todo, de ser restaurada. En lugar de señalar su pecado y condenarla públicamente, Jesús la trata con compasión y ofrece una oportunidad de redención. Esto es radicalmente diferente a la forma en que las mujeres eran tratadas en ese entonces, y esta actitud de respeto y cuidado por la dignidad humana se extiende a todos, independientemente de su género o de su historia. La actitud de Jesús frente a la mujer adúltera también nos desafía en cuanto a la manera en que tratamos a los demás. Muchas veces, las personas marginadas o los que han caído en pecado son las que más necesitan el amor y la misericordia de Dios, y en lugar de condenarlas, debemos ser agentes de sanación y restauración. El perdón no significa ignorar el pecado, sino ofrecer una oportunidad para que la persona experimente la gracia transformadora de Dios. Este relato nos recuerda que, como seguidores de Cristo, estamos llamados a tratar a todos con la misma misericordia que Jesús mostró, sin juzgar ni condenar, sino invitando a la restauración y al perdón. En un mundo que a menudo practica el juicio rápido y la condena, Jesús nos llama a practicar la compasión, la gracia y la inclusión. No debemos ver a los demás a través de nuestras propias lentes de perfección, sino con la misma misericordia con la que Cristo nos ve a nosotros. Su amor no tiene límites, y debemos esforzarnos por reflejar ese amor en la forma en que tratamos a los demás, especialmente a aquellos que la sociedad ha excluido o marginado. Si este mensaje te ha tocado, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal para más contenido y dejar tu comentario sobre cómo podemos ser más misericordiosos en nuestras interacciones diarias. Jesús y la mujer samaritana, rompiendo barreras culturales y sociales a través del amor y la igualdad. La historia de Jesús y la mujer samaritana, que se encuentra en el Evangelio de Juan 4, 1:26, es un claro ejemplo de cómo Jesús rompió las barreras sociales, culturales y religiosas que dividían a las personas en su época. Los samaritanos y los judíos mantenían una relación de profunda enemistad. Los judíos consideraban a los samaritanos como impuros debido a sus creencias y prácticas religiosas, y evitaban cualquier tipo de interacción con ellos. Sin embargo, en esta historia, Jesús no solo se acerca a una mujer samaritana, sino que también le habla de manera directa, algo impensable en ese tiempo. A través de este encuentro, Jesús enseña lecciones poderosas sobre el amor incondicional, la igualdad y la importancia de ver más allá de las divisiones humanas. El pasaje comienza cuando Jesús, al viajar hacia Galilea, decide pasar por Samaria, lo que ya era una acción inusual, ya que los judíos generalmente evitaban esta región. En el pozo de Jacob, Jesús se encuentra con una mujer samaritana que ha ido a sacar agua. Esta mujer, sorprendida, nota que Jesús le pide agua. Para ella, este gesto es desconcertante, pues un judío nunca pediría algo a un samaritano. La mujer le responde: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? La respuesta de Jesús es reveladora, pues no solo rompe la norma cultural de su tiempo, sino que también revela una profunda enseñanza sobre el amor y la aceptación. Jesús, en lugar de rechazarla o seguir las costumbres de su pueblo, se dirige a ella con amabilidad y empatía, pidiéndole agua y luego, hablando sobre un agua viva que él puede ofrecerle. Esta interacción es un acto radical, porque Jesús no solo está desafiando la enemistad entre judíos y samaritanos, sino que también está hablando a una mujer, algo igualmente poco común en ese entonces, especialmente a una mujer con una historia de vida complicada.
Jesús no ve a la mujer como una marginada, sino como una persona digna de recibir su atención y amor. A lo largo de la conversación, Jesús revela su conocimiento profundo de la vida de la mujer, mencionando que ella ha tenido 5 maridos y que el hombre con quien ahora vive no es su esposo. En lugar de condenarla por su vida anterior, Jesús le ofrece la oportunidad de conocer la verdad, de experimentar el cambio a través del agua viva que Él ofrece. Este gesto de comprensión y amor no se limita a la mujer, sino que tiene una dimensión universal. Jesús le da a entender que Él vino para sanar y restaurar a todos, independientemente de su pasado. Además, el diálogo que Jesús mantiene con la mujer es una lección sobre cómo superar las barreras de prejuicio y la división. La mujer samaritana, al principio, está sorprendida por la conversación y le pregunta a Jesús sobre la correcta adoración de Dios, pues los samaritanos y los judíos tenían diferencias sobre dónde debía adorarse a Dios. Jesús, en lugar de entrar en debates teológicos que solo perpetuarían las divisiones, le responde que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, y no en un lugar específico. Este mensaje va más allá de la pregunta superficial sobre el lugar de la adoración. Jesús está diciendo que la relación con Dios no se limita a tradiciones o prácticas religiosas externas, sino que se basa en una actitud interna de sinceridad, humildad y conexión genuina con el Creador. Esta enseñanza rompe con las normas sociales que separaban a las personas en categorías, como judíos y samaritanos, y destaca que, ante Dios, todos tienen el mismo valor. El hecho de que Jesús revele su identidad como el Mesías a esta mujer samaritana es otro acto significativo. En un contexto donde Mesías se esperaba como el Salvador de Israel, Jesús revela su misión no solo a los líderes judíos o a los discípulos, sino también a esta mujer extranjera, considerada por muchos como un miembro de una raza inferior. Al compartir su identidad con ella, Jesús da a entender que su mensaje de salvación es para todos, sin importar su trasfondo cultural, social o religioso. Esta es una declaración radical contra las normas sociales de la época y muestra que el reino de Dios está abierto a todos los pueblos, razas y culturas. La mujer samaritana, después de su encuentro con Jesús, se convierte en una de las primeras personas en testificar sobre Él. Ella corre a su ciudad y les cuenta a los demás lo que ha sucedido, y muchos samaritanos creen en Jesús gracias a su testimonio. Este es un poderoso ejemplo de cómo una sola persona, al experimentar el amor y la gracia de Jesús, puede convertirse en un agente de transformación en su comunidad. La mujer no solo recibe la gracia de Dios, sino que también comparte esa gracia con los demás, llevando el mensaje de esperanza y redención a su gente. Jesús, al elegir revelar su identidad y su mensaje a una mujer samaritana, está también desafiando la idea de que las mujeres no tienen un papel importante en la misión de Dios. A través de ella, Jesús muestra que el Evangelio debe ser llevado a todos, independientemente de su género, raza o posición social. Este encuentro también ofrece una enseñanza clara sobre el valor de ver más allá de las divisiones sociales y raciales que a menudo nos separan. Jesús, al tratar con la mujer samaritana, no solo desmantela las estructuras de prejuicio de su tiempo, sino que nos invita a hacer lo mismo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ver a las personas a través de los ojos del amor y la aceptación, sin permitir que las diferencias de cultura, raza o estatus social nos impidan extenderles la gracia de Dios. Jesús nos da el ejemplo de cómo debemos tratar a los demás, con dignidad, sin prejuicios y ofreciendo una oportunidad para el cambio y la restauración. En un mundo donde las divisiones sociales y raciales siguen siendo una realidad dolorosa, el mensaje de Jesús es claro: el amor de Dios no tiene fronteras. Debemos ser proactivos en derribar las barreras que nos separan, y como Jesús, debemos tratar a todos con amor, respeto y compasión, sin importar su trasfondo o circunstancias. Cada encuentro es una oportunidad para mostrar el amor inclusivo de Cristo y para invitar a otros a experimentar la gracia que Él ofrece a todos, sin distinción. Si te ha impactado este mensaje, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo más sobre cómo vivir el amor inclusivo de Jesús en nuestras vidas y compartir este video con tus amigos. Déjanos tu comentario y comparte con nosotros cómo has visto Jesús desafiar las barreras en tu propia vida. Jesús y el centurión romano, rompiendo barreras y prejuicios. La historia del centurión romano que buscó la curación de su siervo, narrada en Mateo 8, 5-13 y Lucas 7, 1-10,
Es un claro ejemplo de cómo Jesús desafió las divisiones sociales y raciales de su tiempo. Los romanos eran enemigos de los judíos, y un oficial romano era visto como un opresor. Sin embargo, Jesús no solo se relaciona con él, sino que destaca su fe como un modelo para los judíos. El centurión, aunque un hombre de poder, muestra una humildad impresionante a pedir ayuda para su siervo, a quien ama. En lugar de acercarse directamente a Jesús, envía mensajeros y le pide que no entre en su casa, reconociendo que no es digno de recibirlo. Él entiende que la autoridad de Jesús no necesita de presencia física para sanar. Esta actitud es un testimonio de su fe y respeto hacia Jesús, a pesar de ser un gentil. Jesús responde sorprendido, elogiando la fe del centurión, algo que no había encontrado ni entre los propios israelitas. Ni aun en Israel he hallado tanta fe. Dice Jesús, señalando que la fe no depende de la nacionalidad ni de la pertenencia a un grupo, sino de una relación personal con Dios. Esta declaración es una crítica a la falta de fe entre los judíos y una proclamación de que el reino de Dios está abierto a todos, sin distinción de raza o nacionalidad. Además, Jesús profetiza que muchos de los hijos del reino serán excluidos, mientras que personas como el centurión, gentiles, tomarán su lugar en el banquete celestial. Esta enseñanza desafía las divisiones raciales y sociales, mostrando que la gracia de Dios está disponible para todos los que tienen fe en Él, sin importar su origen o estatus. La sanación del siervo del centurión es también un acto de misericordia que va más allá de las barreras culturales. Jesús muestra que el amor y la compasión de Dios no tienen límites. Este milagro simboliza la inclusión de los gentiles en el reino de Dios, eliminando las barreras que los humanos hemos creado. El encuentro con el centurión nos llama a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y cómo tratamos a los diferentes. Jesús nos enseña a ver a los demás como Dios los ve, dignos de amor, respeto y cuidado, sin importar su origen o trasfondo. Al igual que el centurión, debemos reconocer la autoridad de Jesús en nuestras vidas y actuar con humildad y fe. Si este mensaje te ha inspirado, no olvides dar me gusta al video, suscribirte al canal para más contenido y compartir tu opinión en los comentarios. Nos encantaría saber cómo esta historia ha impactado tu perspectiva sobre los demás. Jesús y la mujer adúltera, rompiendo el juicio y la condena. En el Evangelio de Juan 8, 1-11, encontramos la historia de la mujer sorprendida en adulterio, un relato poderoso que demuestra cómo Jesús desmantela las estructuras de juicio y condena que excluyen a las personas por su pasado o sus errores. En este pasaje, Jesús enseña sobre el perdón, la misericordia y la inclusión, desafiando el prejuicio de la sociedad y mostrando que, ante Él, todos son dignos de una nueva oportunidad. La escena comienza cuando los fariseos y los escribas traen ante Jesús a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés decía que las personas que cometían adulterio debían ser apedreadas. Y los fariseos, queriendo poner a prueba a Jesús, le preguntan qué hacer con ella. Si Jesús hubiera dicho que la apedrearan, habría ido en contra de su mensaje de amor y perdón. Pero si decía que debía perdonarse, se pondría en conflicto con la ley de Moisés y su autoridad. Los fariseos no buscaban realmente una respuesta, sino atraparlo en una trampa. Jesús, en lugar de responder inmediatamente, se agacha y comienza a escribir en el suelo con su dedo. Esta respuesta misteriosa ha sido objeto de muchas especulaciones, pero lo importante es cómo Jesús maneja la situación. Finalmente, Él se pone de pie y dice: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Este simple pero profundo mensaje desafía la actitud de juicio de los fariseos y demuestra que todos son imperfectos. Nadie tiene la autoridad para condenar a otros sin reconocer sus propios errores y faltas. Al escuchar estas palabras, los acusadores de la mujer, comenzando por los más viejos, se retiran uno a uno, dejando a Jesús y a la mujer sola. Jesús, al ver que ya no quedaban acusadores, le pregunta a la mujer si nadie la ha condenado. Ella responde que no, y Jesús le dice: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Con esta declaración, Jesús no solo perdona a la mujer, sino que también la invita a una vida nueva, libre de condena y juicio. Este acto de Jesús va en contra de la norma social de su tiempo. En una cultura donde las personas eran juzgadas duramente por sus pecados, especialmente las mujeres, Jesús muestra compasión y misericordia. Él no minimiza el pecado de la mujer,
pero tampoco la condena. En lugar de centrar su atención en la transgresión, Jesús ve a la mujer como una persona digna de ser restaurada, un recordatorio de que el perdón y la gracia de Dios son mayores que cualquier error humano. Este episodio también pone en evidencia el doble estándar que existía en la sociedad de la época. Mientras que la mujer es traída y acusada públicamente, no se menciona al hombre que estaba involucrado en el adulterio, lo que subraya la parcialidad y la discriminación de la sociedad hacia las mujeres. Jesús, al actuar con justicia y equidad, desafía esta discriminación, mostrando que tanto hombres como mujeres deben ser tratados con la misma dignidad. Además, el mensaje central de esta historia es que Jesús no vino al mundo para condenar, sino para salvar. Su propósito es restaurar a las personas, no hacerlas sentir rechazadas. En lugar de señalar los errores y fracasos de los demás, Jesús invita a cada uno a reflexionar sobre su propia vida y a actuar con compasión y misericordia. Este acto de perdón no solo es un ejemplo de cómo debemos tratar a los demás, sino también una invitación a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios: amor, perdón y restauración. Hoy en día, este relato sigue siendo relevante, ya que nos desafía a revisar nuestras propias actitudes hacia las personas que consideramos pecadoras o excluidas. ¿Estamos dispuestos a ofrecer perdón y misericordia a aquellos que han fallado, o nos dejamos llevar por el juicio y la condena? Jesús nos muestra que todos merecemos la oportunidad de empezar de nuevo, independientemente de nuestro pasado. La historia de la mujer adúltera es un poderoso recordatorio de que el amor y la misericordia de Jesús rompen las barreras del juicio social. Debemos aprender a ver a los demás a través de los ojos de Cristo, reconociendo que, como Él, somos llamados a ofrecer perdón y a ayudar a restaurar a aquellos que se sienten perdidos o condenados. Si esta reflexión te ha tocado, te invitamos a darle me gusta al video, suscribirte al canal para seguir explorando más enseñanzas de Jesús y compartir este mensaje de perdón y misericordia con otros. También puedes dejar tu comentario y contarnos cómo esta historia te ha ayudado a cambiar tu perspectiva sobre el juicio y el perdón. No te lo pierdas. Jesús y la mujer samaritana, rompiendo barreras culturales y de género. En Juan 4, 1:26, Jesús se encuentra con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. En ese momento, rompió varias normas sociales. Los judíos y los samaritanos se despreciaban mutuamente, y era inapropiado que un hombre hablara en público con una mujer. Sin embargo, Jesús interactúa con ella, muestra compasión y le ofrece el agua viva. Esta historia nos enseña que el amor de Cristo trasciende las barreras culturales, de género y sociales, y que todos somos igualmente dignos de su gracia. Jesús y Zaqueo, rompiendo el estigma de pecador social. En Lucas 19, 1:10, Jesús se encuentra con Zaqueo, un recaudador de impuestos despreciado por su pueblo por ser considerado un ladrón y traidor. Sin embargo, Jesús lo llama y lo invita a su casa, desafiando la exclusión social. Al final de este encuentro, Zaqueo se arrepiente y decide cambiar su vida. Jesús demuestra que, independientemente de la posición social o los errores cometidos, todos tienen la oportunidad de recibir su amor y perdón. Jesús y los leprosos, rompiendo el prejuicio de la enfermedad. En Lucas 17, 11-19, Jesús sana a 10 leprosos, pero uno de ellos, un samaritano, regresa para agradecer. En esa época, los leprosos eran marginados y considerados impuros. Jesús no solo sana a los leprosos, sino que también los reintegra a la sociedad. Este acto muestra cómo Jesús desafía la idea de que las personas enfermas o con discapacidad deben ser excluidas, y que el amor de Dios no hace excepción de personas. Jesús y la mujer sirofenicia rompiendo barreras de etnia y fe. En Marcos 7, 24-30, una mujer sirofenicia, de una nación gentil, le pide a Jesús que cure a su hija. Aunque al principio Jesús parece rechazarla, ella persiste con fe. Jesús, impresionado por su fe, sana a la niña. Este encuentro enseña que el reino de Dios está abierto para todos, sin importar la etnia o la religión, y que la fe verdadera puede encontrarse fuera de las fronteras de lo que tradicionalmente consideramos pueblo de Dios. Jesús y la mujer con flujo de sangre, rompiendo el tabú de la impureza ritual. En Marcos 5, 25-34, una mujer que padecía de hemorragias, considerada impura según la ley judía, toca el manto de Jesús y es sanada. Jesús no la rechaza, sino que la llama, la reconoce públicamente y la sana.
Esta historia desafía las normas religiosas y culturales sobre la pureza, mostrando que el poder sanador de Jesús trasciende las leyes humanas y está disponible para todos, independientemente de su condición. Jesús y los pescadores rompiendo la exclusión de los instruidos. En Lucas 5, 1-11, Jesús llama a los humildes pescadores, como Pedro, para que los sigan y sean pescadores de hombres. A pesar de que no eran personas educadas ni influyentes, Jesús les muestra que su llamado no depende del estatus social ni de los méritos humanos. Este acto demuestra que Jesús ve potencial en aquellos que son considerados marginalizados por la sociedad y que todos tienen un propósito en el reino de Dios. Jesús y la curación del ciego Bartimeo, rompiendo barreras de discapacidad. En Marcos 10, 46-52, Jesús sana al ciego Bartimeo, quien, a pesar de ser marginado por su condición, no se deja silenciar y pide la ayuda de Jesús. Al ser sanado, Bartimeo sigue a Jesús, mostrando cómo la fe y la persistencia son recompensadas. Este milagro demuestra que la discapacidad no define a una persona y que todos tienen valor y dignidad ante Dios. Jesús y la mujer adúltera, rompiendo el juicio y la exclusión. En Juan 8, 1-11, Jesús se enfrenta a los fariseos que quieren apedrear a una mujer sorprendida en adulterio. Jesús desafía la actitud condenatoria de la sociedad, invitando a aquellos sin pecado a arrojar la primera piedra. Con esto, Jesús no solo perdona a la mujer, sino que también enseña sobre el perdón y la misericordia. Este acto es un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Jesús y el ladrón en la cruz, rompiendo el juicio final. En Lucas 23, 39-43, Jesús le promete al ladrón arrepentido en la cruz que estará con él en el paraíso. A pesar de que el ladrón fue condenado por sus crímenes, Jesús le ofrece la salvación, demostrando que incluso al final de la vida, la misericordia y el perdón de Dios están disponibles para todos, sin importar su pasado. El llamado a romper barreras y prejuicios. A lo largo de su ministerio, Jesús rompió constantemente las barreras sociales, culturales, raciales y de género. Su ejemplo nos desafía a tratar a los demás con amor, compasión y dignidad, sin importar su origen, condición o pasado. Jesús nos enseña que el reino de Dios es inclusivo y que todos somos dignos de su gracia y perdón. Si este mensaje te ha tocado, no olvides dar me gusta al video, suscribirte al canal para más contenido inspirador y dejar un comentario sobre cómo esta enseñanza te ha impactado. Comparte este video para que más personas puedan aprender sobre el amor inclusivo de Jesús.